89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Seguimos dando conocimiento, seguimos aportando para generar opinión, seguimos abriendo la visión para poder analizar a la Costa Rica en la cual vivimos y de lo cual nos afecta directa e indirectamente por experiencia o también por vivencia, que es parte de las cosas que necesitamos entender todos para poder generar una adecuada condición de vida que nos permita heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor lugar para vivir cuando les toque a ellos estar ya en edad madura, y eso es parte de una responsabilidad cívica que solo lo podemos desarrollar si entendemos que nos fue heredado algo que tenemos que tratar bien para poder heredar de la mejor manera posible. El día de hoy tenemos a una invitada que ya estuvo acá en los micrófonos de Red Democrática y en la 89.1 FM y en las plataformas @CRC 89.1 Radio y @Jonathan Prendas. Se trata de Helen Badilla, experta en neurociencias aplicadas al marketing. Hoy la he invitado, y el equipo de producción la hemos invitado para poder hacer un balance y un análisis de un tema que yo creo que a todos nos seduce, ya sea por aprender o ya sea por hacer conversación con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, y es cómo se puede entender el perfil o cómo actúa el perfil de un adicto al poder y sus efectos en la política. Ese fue el mensaje inicial con el que saludé un día de estos a Helen y le dije, ¿cómo estás para hablar de este tema? Y ella me decía, pues muy bien, estamos perfecto, cuando usted quiera. Y empezamos a conversar en ese momento y me di cuenta de que el trasfondo de este tema se las trae. Entonces, vamos a disfrutar de 50 minutos llenos de información y le damos la muy cordial bienvenida a Helen. Esta es tu casa, vos lo sabes. Bueno, muchísimas gracias. Me alegra mucho estar de nuevo aquí y con toda la radioescucha que te sigue, aportando siempre justamente a una calidad de vida en todos los sentidos y a todas las generaciones. Así que muchísimas gracias por esta invitación de nuevo. Gracias a vos, Helen, más bien. Contame, cuando desde tu perspectiva profesional hablamos de adicciones, eso es un tema, aplicarlo a la intensidad inminente de obtener, sostener y resguardar bastiones de poder es otro, pero si lo aplicamos esa adicción a ese poder al tema de la política, eso es todo un universo. Complejo. ¿Cómo podemos entenderlo de la forma más sencilla? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene estas condiciones? ¿Y cómo podemos entenderlo para saber cuándo nos está informando, cuándo nos está queriendo manipular y cuándo nos está queriendo formar? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que la adicción al poder no es en sí un trastorno reconocido en términos tradicionales a lo que estamos acostumbrados a escuchar, que tiene que ver con sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí no lo podemos decir que es una adicción, pero explorado desde una perspectiva de las neurociencias, sí podemos encontrar cierta explicación. Ciertos patrones. Patrones también, exactamente, que tienen que ver en la parte bioquímica del cerebro, en la parte de estructura del cerebro. ¿Es posible que se dé ese tipo de adicciones en el juego de poder? Sí, por eso quiero explicarte la parte cerebral. Okay. O sea, para poder darle la parte científica, ¿verdad? De dónde viene. El cerebro tiene neurocircuitos de recompensa.
Hay un circuito muy importante que se llama núcleo accumbens, que está relacionado con el placer, el vicio y la adicción. ¿De acuerdo? Cuando algo nos agrada muchísimo y nos gusta, se encienden esos circuitos. Entonces producen tal placer o recompensa que el cerebro cree que es justo, atractivo y relevante volver a repetir. Entonces ahí empieza lo que llamamos la adicción, que empieza de un placer que tiene tanto estímulo a nivel cerebral que es digno de volver a repetir una y otra vez. Ahora, esto implica también la participación de muchos otros estímulos. En realidad viene desde el sistema límbico que tiene que ver con las emociones. Entonces, aquello me gustó, pero también me produjo placer, recompensa y una emoción positiva. Entonces vuelvo otra vez a repetirlo. Con lo que respecta a la adicción, tiene que ver muchísimo, no solo con la recompensa, sino también con la motivación y con el control. Controlar nos gusta. Eso te iba a decir, si eso está directamente relacionado con el control y con la sensación de superioridad, o si no tiene que ver directamente con eso, o es un fruto de este comportamiento. Le voy a responder. Así como tenemos necesidades básicas como comer, protegernos de la temperatura, ¿verdad? Reproducirnos. También hay necesidades profundas de todo el ser humano, biológicas, independientemente del país donde nació, de la cultura donde se ha desarrollado. Y esto tiene que ver justamente, Jonathan, con necesidades en las que está el poder, el control, la seguridad, la necesidad de protección, la libertad, la conquista, son parte de ese grupo de necesidades profundas que dominan al hombre. Y hay una parte esencial del hombre dentro del perfil hombre-ser humano, me refiero, ¿verdad? Que tiene que ver con una característica de egoísmo también. Entonces, mezclemos todas esas necesidades que apoyan y están relacionadas con el poder. Pero hay una emoción que también tiene que ver con el poder y es el miedo. El miedo también impulsa a darle poder. Desinhibe y da poder. Entonces, ante el miedo, se activa otra parte del cerebro, yo puedo reaccionar de dos formas: huir o luchar. Y esa parte del cerebro, además del núcleo accumbens, que está relacionado con el placer y la adicción, es la amígdala. No la amígdala a la garganta, la amígdala cerebral, que ante momentos de amenaza y peligro se activan. Entonces, como decía ahora, pueden huir o pueden perfectamente luchar. Entonces, vamos a ir definiendo poco a poco poder y luego adicción. Adicción, el placer que genera a nivel de estos neurocircuitos que nos invita a repetir aquello una y otra vez, ¿verdad? Para que el público entienda, es como cuando uno come un maní que le da ganas de seguir comiendo, o las papas fritas, dele y dele, ¿verdad? Bueno, que es un proceso también de la saliva, pero produce tanto placer que usted sigue. Y sabiendo que aquello, consumiéndolo en grandes cantidades, te puede hacer daño, sigues consumiéndolo. Eso desde la parte de adicción. Desde la parte del poder, es esa necesidad humana, biológica, de conquista, de poseer, pero también de recompensa. Yo puedo, a través del poder, reconocerme y tener también una recompensa, lo cual se vuelve muy placentero, y ahí donde viene un poco de esa adicción que usted habla de el poder, ¿verdad? Como adicción. También podría relacionarse con sentido de venganza, entre comillas, social, de lo logré y ahora lo voy a sostener y ahora nadie me lo va a quitar y en ese sentido de no soltar ese factor de poder. El miedo es una reacción adaptativa. Entonces, si yo actúo desde la manera en cómo me lo dices, de venganza, lo que está detrás de la venganza es el miedo, disfrazado de poder.
Entonces, porque a través de la venganza yo lo que quiero es que usted recuerde que te puedo hacer daño. ¿Y quién manda? ¿Y quién manda? ¿Quién tiene poder? Pero vea qué curioso, aquí hay un juego. Tiene poder solo aquel al que le dan legitimidad y aceptación del poder. Entonces, tú puedes ejercer poder sobre mí si yo le doy la autoridad, la aceptación, que significa darte la legitimidad de que eres una autoridad de poder sobre mí. Y eso también puede desinhibir las fronteras de hasta dónde llega el poder y va a querer demostrar esa posición de ventaja, no solo de una forma ordinaria, sino también generando la demostración pública de que yo soy el que manda. Claro, porque el poder, y sobre todo el poder político, se basa en influir sobre el comportamiento de los demás. Pero ¿cómo influyes si no es a través de una emoción? Hay poder sano y poder abusivo. Si hablamos políticamente, suele darse en las últimas décadas el poder abusivo o abuso del poder. El lado oscuro de la fuerza. Exactamente. Pero si te das cuenta ahí, ¿quién le está dando el poder? Alguien que está legitimando eso. ¿Y de dónde está actuando? Desde el miedo. Y el que tiene el poder, ¿desde dónde nace ese incentivo? Desde la recompensa, el reconocimiento. ¿Qué utiliza? El miedo. El miedo de otros o de otro. No solo es manifestar o en proteger o el disfrazar, la palabra correcta, disfrazar el miedo propio, sino utiliza el miedo de los demás para poder validar el miedo personal. Exactamente, pero el miedo, igual que el poder, tiene que ser validado y aceptado por los demás. En la parte política, ustedes saben que para llegar al poder, bueno, nosotros conocemos prácticamente 3 formas. Una por herencia, ¿verdad? Que son esas famosas generación y generación de poder. Muchos gobiernos han estado, si se puede llamar, o formas de Estado de esa manera. La otra manera de llegar al poder es el proceso democrático, cuando un pueblo elige. Y la otra manera es a través de la Fuerza Armada o militar. En la primera hay una aceptación, me refiero cuando se dice implícita, de generación a generación, que tienen que ver hasta con sus valores. En la democracia, pues se hace el derecho al sufragio, donde la gente puede elegir y expresar. En la tercera, es el miedo el que predomina. El miedo a perder la seguridad, el miedo a sobrevivir, el miedo a la protección. En la tercera. Entonces, si estamos hablando de política, pues sí, en el tercero viene el miedo, ¿verdad? Y llega a ser tal que en el caso de un pueblo puede perfectamente, por miedo de sobrevivencia, ¿verdad? Una necesidad de sobrevivir, a aceptar aquel miedo disfrazado de una autoridad. Y entre más influencia, ¿verdad?, tenga sobre el comportamiento ese líder, sobre los miedos, más lo va a dominar. Y ahí sí el fin justifica los medios, porque hace lo que sea la persona que está en el poder para sostenerse. Y en este aspecto, el tercer punto, por miedo. En el segundo punto, por la influencia excesiva polarizante sobre los demás también. Sí, pero qué curioso. Estábamos refiriéndonos a la tercera opción, que es cuando usas las Fuerzas Armadas para tener poder. Pero, ¿cómo se conforma un ejército? No es del mismo pueblo. Deberían de identificar cuando algo no está bien. Exactamente. Pero entran otros factores de recompensa. Si usted está trabajando, ¿verdad?, para un líder de este tipo, si estás trabajando para un recurso que tiene que ver con el miedo, ¿verdad?, con el miedo a la muerte, con el miedo a la sobrevivencia, con el miedo a la protección y la seguridad, lo que sucede aquí es que vas a llegar a influenciar sobre aquellos que llevan las armas. Pero si aquellos que llevan las armas son del mismo pueblo, tienen que tener una recompensa. Esa recompensa tiene que ser, les dan algo, tiene un salario fijo, tiene un ingreso, protección, tiene una autoprotección, porque ellos mismos se protegen. Por eso en un pueblo, cuando el ejército se voltea ante el líder,
Ahí, hasta ahí llegó el poder. Se acabó. Porque ya no hay recompensa. Lo que pasa es que te das cuenta que la recompensa no es toda la población, porque no los recursos nunca son suficientes, ¿verdad? Podríamos decirlo salado, o no todo el mundo está en aquella legitimación del poder. Podríamos decir que este tipo de líderes, más el 2 y el 3, el 1 es por default, básicamente, sí. Pero el 2 y el 3 se da algún tipo de programación neurolingüística para poder hacerle ver a los demás la posición de poder que usted tiene y en función de eso generar la incidencia que se ocupa. Excelente observación. Si te das cuenta, los regímenes que actúan de esa manera del poder como una dictadura usan un vocabulario que muy comprende preciso. Totalmente el pueblo y con el que se identifica. Y eso hace la primer clic neurorelacional de aceptación. Me está hablando un igual. Me está hablando un igual, aunque aquel igual, no sea igual. Viva mejor que yo. Y a costa mía, ¿verdad? Sí, mucho mejor, en realidad. Exactamente. Y ese detalle de la programación es un factor diferenciador porque es lo que identifica al populismo hoy en día. En general, dictatorialmente o no, usan cierto lenguaje para generar esa conexión. Pero ese lenguaje, perdón Jonathan, pero ese lenguaje que usa con quien se va a conectar. Exactamente. No es el leer, lo lee. Exacto. ¿Verdad? Y si el lenguaje le es atractivo y relevante para el pueblo, para el individuo, y usted habla el mismo idioma, entonces hay una empatía. De hecho, es construir un personaje de acuerdo a quien le va a hablar. Sí. Porque si le voy a hablar a ver, un ejemplo, a la clase alta, socioeconómicamente hablando, va a ser un lenguaje muy específico. Pero si le va a hablar a las barriadas, el lenguaje cambia. El mensaje de fondo es el mismo, el lenguaje cambia y la conexión se da. Sí, correcto. Así funciona. Pero entonces la pregunta es aquí. La pregunta que viene aquí a rigor es, ¿por qué hay países que pues pueden tener, ¿verdad?, una dictadura y se someten sabiendo que la economía y socialmente están afectados, continúan la misma historia? O sea, continúan legitimando el poder de una dictadura. Podría ser que validan el sometimiento. Sí, a cambio de... A cambio de. Pero ese a cambio de nunca es real, es simplemente un discurso. Bueno, pero lo creen. Y vea qué interesante. Si el cerebro lo cree en su mente, lo crea en su realidad. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. ¿Verdad? Porque cada persona percibe el mundo, o sea, valora y cree lo que siente que le es conveniente o está relacionado con su vida. De hecho, se construyen mensajes de el país está mejor, todos tienen que comer, todos estamos bien, nos están atacando de afuera, los malos son otros. Es el concepto de neuroprogramación. De neuroprogramación. Claro. Y cuando uno desde afuera llega al país o llega a una realidad y uno dice, pero aquí no es lo que se está pintando. Y es porque con uno no conectó. Minimizó los miedos, ¿verdad? Ajá. Ahí lo contrario. En lugar de usar el ejército para dominarlo, cuando te sales de la línea, ahora minimizo tus miedos, haciéndote sentir más vivo, ¿verdad?, inteligente en la decisión que estás tomando, pero sobre todo que tienes ese tipo de recompensa para vivir. Caso contrario, cuando estamos viviendo y cada rato decimos, qué vida más difícil, qué día más difícil, qué complicado. El cerebro dice, tus deseos son órdenes. Y no siendo aquello complicado, lo hará complicado. Palabras que neuroprograman a la gente como problema. Cuando el cerebro siente la palabra problema, o sea, la escucha y la siente, es aquello no tiene solución. Eso va a ser imposible. Te va a costar muchísimo. Pero cuando yo vengo y te digo, Jonathan, tengo una situación, tengo un inconveniente, es la misma cosa que el problema, pero tiene otra connotación. Es de superación, se puede superar. En la primera no, en la segunda sí. Entonces, cuando nosotros escuchamos discursos, ¿verdad?,
de países que están bajo este régimen, escuche cómo le habla al pueblo. De hecho, es la frase de la verdad que tú creas, esa será tu verdad. Es tu realidad. Es tu realidad. Sí, es mi realidad. Por eso es que lo que para mí puede ser relevante, para usted no lo sea. Me puedes llegar a mí a ver un insecto y grito aquí. Eso es de los feos que a todos nos asustan, ¿verdad? Y me vas a decir, Helen, pero qué ridícula. Bueno, lo que pasa es que usted no sabe cuál fue mi experiencia y mi memoria respecto a eso. Y es lo que me hace comportarme de esta manera. Entonces, el poder también tiene que estar muy relacionado con nuestras memorias. Y sobre todo las que nosotros llamamos improntas, que son aquellas que generan una huella y las pueden manipular perfectamente. Pero vuelvo y repito, el que tiene el poder sobre otros es porque se lo han aceptado o cedido. Y aquí el tema es cuando este líder negativo, pero líder al fin, asume este rol de poder, lo logra transmitir a lo interno para poder proyectarlo a lo externo, generando esa adicción múltiple, ¿sí? En donde el miedo se transforma en poder y el otro por miedo lo acepta, ¿sí? Estamos generando un rompeaguas con el pasado. Entonces este líder tiene la capacidad, por la retórica que usa, de decir, todos ellos nos tienen mal. Yo soy el Salvador que vengo a decirles, conmigo van a estar bien, estén bajo mi sombra, que todos van a estar resguardados. Y mire qué curioso, siendo los hechos todo lo contrario, lo creen. Lo creen. Le voy a decir por qué. Esta amígdala cerebral, cuando se activa, disminuye la capacidad cognitiva, pensar, analizar, razonar y utilizar la lógica. Y disminuye también la capacidad emocional, porque en ese momento el cerebro solo sobrevive, nada más, apaga esas dos. Entonces reacciona y no piensa. El cerebro reacciona y no piensa en ese momento. Cuando estamos en la vida hemos a veces volteado a ver hacia atrás y nos decimos, uy, yo nunca debía haber hecho eso, me equivoqué. Pero si te das cuenta y logras regresar a ese momento, no pensabas, solo reaccionaste. Porque si hubieses pensado, hubieses analizado bien la respuesta y la decisión hubiese sido más favorable. La necesidad de la población en ese momento juega una cáscara de banano para la reacción y la decisión que toma. Claro, porque está relacionada con la sobrevivencia, alimentos, salud, los medicamentos, ¿verdad? La integridad de que esté ahí. Y como esa fue la motivación de la reacción, al líder de turno con estas características no le sirve mejorar la situación porque les quita el gancho de adicción que hay con él. Sí, bueno, si podemos llamarlo como una adicción, lo que le da o lo que le permite influenciar sobre comportamiento. En realidad nosotros, Jonathan, nosotros actuamos siempre por miedo, ¿verdad? ¿Hasta qué? Bueno, hasta que ese mismo miedo se convierta en un arma mortal para tu sobrevivencia. Vamos a verlo así. Yo soy la que le doy los medicamentos. Yo soy la que te doy los medicamentos. Si usted se porta mal conmigo, no se los doy y usted se muere. Pero si a mí se me acaban los medicamentos y solo me queda una caja de la cual yo voy a utilizar para mi propia familia, ¿usted cómo va a reaccionar? Se desconecta. Ajá, ¿y qué vas a hacer? Yo soy la única que tengo la cajita de tu medicina. Buscar esa ya caja. No te la voy a dar. Me vas a venir a decir, ¿me la das? No te la voy a dar. Entonces, ¿cómo reaccionas? ¿Desde la huida o desde la lucha? No, desde la lucha. Exactamente, me vas a venir a atacar, ¿verdad? Porque te toqué, ¿qué? La sobrevivencia. Mientras yo lo tenga tranquilito, aunque sea una pastilla al mes que medio te ayuda, estás tranquilo. Pero en el momento que ya yo no te la dé, por un mecanismo de sobrevivencia, hay dos cosas. O sales a buscar el medicamento a otro lado, huyes, sales la huida o luchas. Son las únicas dos maneras. Ese personaje que estamos relatando y analizando no puede cambiar bajo ninguna circunstancia su personaje.
tiene que sostenerlo por siempre y para siempre, para poder mantener primero su posición y después para poder mantener la conexión con su público. Bueno, lo primero es que su posición es porque estar ahí le produce placer a través de la recompensa, es decir, le da algunos gustitos, ¿verdad? Para que esas satelitales a la toma de decisiones. A la propia persona. Ajá. Entonces, renunciar a eso. Y segundo, por miedo, entonces tiene una reacción de lucha. Entonces, lucha contra los que son opuestos o contra los opositores. Y eso es parte, ¿es consciente esa lucha o es simplemente una reacción de sobrevivencia a su posición de poder? La lucha siempre es una reacción de sobrevivencia, pero si estás consciente, las puedes convertir en una herramienta de poder. En una causa. En una causa y en una herramienta de poder. Exactamente. Muy filosófico, ¿verdad? No, está. Esperemos que vayamos entendiendo porque estamos viendo más allá de lo que parece ser. Estamos viendo aquí procesos cerebrales que van más allá de la conciencia y estamos viendo emociones que entran en juego. Quizás para ilustrarte de esta manera, podemos tener un jefe, para llamarlo no solo un líder, que nos grita todo el tiempo y uno se intimida. Pero caso curioso, entre más grita y más agresivo es, más miedo siente. El líder. Cualquiera que grite, en este caso el líder, que es nuestro ejemplo. Sí. Entre más grite el líder, más agresivo se ponga, más es directamente proporcional con el miedo que siente. Con el miedo que siente. Correcto, usted lo hizo mejor, lo dijo mejor que yo. Y eso hace que vaya siempre en una escalada de gritos o de incidencia negativa para mantener su posición. Claro. Ese efecto llega a cambiar dentro de la persona o no cambia precisamente por su naturaleza de querer y seguir. Bueno, si no quiere perder lo que tiene y tanto placer le produce, difícilmente va a renunciar a ello. Tendría que llegar a un momento de sobrevivencia tal que lo obligue a renunciar a ese comportamiento. ¿Qué pasa cuando llega un adversario que utiliza ese mismo miedo que él encontró de conexión con el pueblo, sí, pero que lo usa de una forma positiva para envalentonar y cambiar las cosas? Qué bueno, porque le voy a decir algo, excelente pregunta. El cerebro, para poder tomar decisiones, tiene que comparar. Y ahora puede ser que estén comparando. Para usted ir a comprar algo, tiene que comparar. Sí. Siempre es un proceso no consciente. Entonces, cuando usted solo me muestra el mismo platillo, para mí va a estar bien. No me gusta mucho, pero, ¿verdad? Puede cubrir una necesidad mía. Y es lo que hay. Y no sé que hay algo diferente. Pero cuando llega y pruebe otra cuchara de otro platillo, entonces va a decir, no, espérate, el de Heren está delicioso. ¿Qué he estado comiendo yo hasta ahora? Pero déjame decirte que no, eso es otra cosa. Entonces comienzas a comparar. Y en ese momento es donde empieza a darse la decisión. Si no compara, el cerebro no decide. Posterga la decisión o simplemente la desecha. Se cae en la zona de confort por obligación, porque no tiene cómo comparar, simplemente está y... La zona conocida, porque no está... yo le llamo conocida, porque no está confortable, pero es lo que conoce. Conocida, exacto. Pero es lo que conoce. Me gusta más conocida que confortable. A mí también. Sí. Tenés razón. Porque a veces uno está llevando palo, pero sabe con el palo que le dan. Entonces se acostumbra a ese. Salir de ahí y no ver otro y no saber qué viene, prefiero quedarme aquí. Pero si hay otro que no es un palo tan grande, sino más pequeño y no es tan duro, bueno, ya comienzo a cuestionar con el que estaba y me invita a salir de la zona conocida, que está basada en miedo, a una zona de descubrir o aprendizaje. El cerebro actúa de formas no necesariamente controlables. ¿Qué situaciones pueden provocar que este factor o este comportamiento de gustos por una posición
cambie dentro de la fisonomía, dentro de la operatividad de un cerebro? Para responderte eso voy a decir 3 respuestas. La primera, el ser humano no es 100% razonable. Yo siempre tengo una frase que dice, las emociones le ganan a la razón. Normalmente sí. Pero el instinto de sobrevivencia le gana la emoción. supera ambas. Entonces, si aquello que me está sucediendo atañe a mi sobrevivencia, yo no mido tamaño ni color. Y ahí es donde cambian discursos para hacer ver que estoy ofreciendo algo bueno, pero simplemente estoy resguardando mi posición. Sí, tu posición que resguarda la tuya también. Y que usted me la compra. ¿Verdad? En el momento que no tenga empatía o no estemos conectados con lo mismo, yo me alejo o te cuestiono. Pero mientras haya ese vínculo con lo que estamos tratando, y si sobre todo tiene que ver con la vida, entonces nos vamos a llevar mejor. No confortables, pero estoy bien. Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda es que el cerebro siempre va a tomar las decisiones de una manera metaconsciente. No somos tan racionales, le decía la primera. Y va a tomar metaconsciente, ¿qué quiere decir? Y reaccionar. Yo me puedo adaptar, pero si es vinculado a mi sobrevivencia. Proceso no consciente. No a los demás, sino a la de uno. A la de uno. Ahora le digo por qué se contagia a la demás, acuérdeme. Y la tercera es porque nosotros actuamos y nos comportamos en la vida de acuerdo a todo aquello que está almacenado en nuestras memorias. Y que dado el momento, de manera consciente o no, va a interferir o va a actuar sobre esa acción que yo voy a hacer. Aquí quiero hacerte una consulta porque es la segunda vez que tocas esta frontera y es para aclarar. Si este líder o esta persona en posición de poder negativo logra conexión retórica con un grupo de personas que le da la posibilidad de validar su poder, su posición de poder, quiere decir que este grupo, su experiencia de vida, y ahora con lo que estabas diciendo, ha tenido constante relación con personajes de mayor o menor medida en diferentes facetas de su vida con el mismo patrón. Con autoridad, sí. Que lo hace verlo de una forma natural. 1, lo vincula con sobrevivencia. 2, lo vincula con digamos, recompensa, con protección. Aunque no estés dando ninguna de las tres. No, pero lo hace sentir. Por eso le decía que las emociones le ganan a la razón, pero el instinto de sobrevivencia gana antes. ¿Verdad? Porque en la realidad no es así, pero si yo lo creo así, se convierte en mi realidad. Claro, tiene que haber ciertas cosas que activen mi núcleo de recompensa, ¿verdad? Mi núcleo accumbens de recompensa, para que yo tenga un vínculo con usted. Por eso le decía, en el momento que me lo quite, entonces voy a tener 2 cosas, o huyo, o lucho. O ataco, sí. Okay. Ahora, quería decirte algo, te he dicho que me acordó. Ahora, y puede haber tanta gente inconsciente. Inconsciente colectivo, ¿a qué grupo? ¿Verdad? O sea, puede ser que tanta gente no vea la realidad, sí. Existe un proceso que se llama neurona espejo y es un proceso de imitación no consciente. Si la audiencia nos ve ahora por video, no se mueva, mírala así. Mira cómo estamos Jonathan y yo con la mano. Los dos estamos igual. Sí, y nos pusimos de acuerdo. No. Entonces hay un proceso de imitación no consciente y sigue. Si salimos afuera y nos ponemos a ver hacia arriba, todo el mundo va a empezar a ver hacia arriba. Hasta la gente que viene en autos va a parar a ver hacia arriba. Entonces se copian patrones, se copian conductas y se copian comportamientos. Y eso vuelve la cosa colectiva. Y más cuando encontramos enemigos comunes dentro de la retórica de posicionamiento del mensaje. Sí, también se da neurona espejo. Si usted se parece a mí, aunque no nos llevemos, ¿verdad? Que eso es como cuando hay un mal divorcio. Hay neurona espejo. En algo lo imito y en algo me imitas. Y por eso no hay punto de conciliación. Exactamente. Porque los dos están en el mismo punto. Exactamente.
Y hay una imitación no consciente en el mismo punto. Porque hay gente que, a ver, no tiene uno que irse a todos esos conflictos de países. A uno se lleva mal con la gente, Jonathan. Pero ahí estamos juntos. Hay algo que los une. El amigo de mi enemigo, ¿cómo es? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿O será para qué? Puede ser un proceso perfectamente de imitación. A veces yo puedo decir que yo soy la más alta aquí en esta sala, mientras que usted no se ponga de pie. Y si yo digo que es la más alta y usted cree en eso, no se va a poner de pie nunca. No se va a atrever, porque tengo una influencia de poder sobre ti. Ahora, hágalo y no vuelva al programa. Ya no se va a poner de pie. Ahí yo expliqué el miedo. Claro. El poder y el miedo están íntimamente relacionados. Para lo que sea. Y cuando sale, voy a usar un término popular, un macho alfa igual que el que en este momento ostenta, que está queriendo ligar al mismo público, a un público más grande, y empieza a tener ese efecto como, y obviamente lo que va a intentar es lo que ya habéis dicho o salgo huyendo o agresivamente intento controlar, pero cuando llega ese macho alfa, ¿qué pasa en el inconsciente de la gente? Uno, primero, ¿qué pasa en ellos? Se da la lucha de poder. Y dos, sin querer queriendo los está invitando a que compare. Arma de doble fuego. O sea, si queremos enfrentar a un personaje con estas características, tenemos que ponerle a alguien en el mismo umbral de visión para la gente, para que pueda comparar y pueda elegir algo mejor. Que no es igual. Que no sea igual. ¿Verdad? Que no sea igual. Pero entonces lo que hago es atacarte, la lucha de poder. Es esto, es el otro, hizo aquello, es del grupo de los malos. Y mire, y con la convicción que yo hable, y con la aceptación de esa convicción que me sigan los demás, quedará. Pero si la otra persona demuestra que no es cierto, a carajo. Entonces vuelve el cerebro a comenzar a comparar y puede que cambie su decisión inicial. Por eso, pero esa comparación tiene que estar entre discursos del mismo umbral, o podría ser que un discurso más estadista pueda hacerle frente a un discurso que ya tiene posicionado y linkeado con el inconsciente de la sociedad en un factor de miedo y de resguardo del poder. Tiene que ver con el mismo lenguaje que se hable. Si me hablas un lenguaje que yo no comprendo, aunque pueda demostrar la realidad, no lo comprendo. Si no lo comprendo, no lo puedo comparar. Porque ya me tiene cautivado el otro. Claro, porque entonces no tengo un punto de referencia. Si me hablas en un idioma que yo no entiendo y yo tengo que tomar una decisión, adivine por dónde me voy a ir, por el idioma que conozco. Entonces, si tienen que, como decimos los ticos, comparar chayotes con chayotes. Entonces, si hablan el mismo idioma, el cerebro va a comparar, y si le demuestra desde la parte que alguien o todos podemos comprender, entonces ahora sí se va a comenzar a cuestionar al primero que yo por tanto tiempo seguí, o a la primera que yo tanto tiempo seguí. Y eso puede generar luchas de poder muy fuertes. Eso es lo que llegamos, lucha de poder, exactamente. Ya no es para ver quién tiene la razón, sino quién tiene influencia sobre el otro. Porque acuérdese que el poder se da por la influencia sobre el otro. Y acuérdese que la política es un conjunto de decisiones que viene dada por el poder que alguien o muchos le dieron a un líder. Y esa nueva naturaleza de la lucha de poder sube un escalón más dentro del cerebro para poder tener esa hambre por sostenerlo, al precio que sea. Claro que sí, son dos cosas. Uno, miedo a perderlo, ¿verdad? Y dos, un sentido de recompensa que nos lleva al placer. Lo que usted llama adicción.
Entonces quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Ese placer es el asterisco principal de todo el organigrama. Sí, lo que me produzca placer y esté relacionado con la sobrevivencia y recompensa, difícilmente lo voy a ceder. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida. Véalo ahí, usted viene en la autopista, General Cañas, ¿verdad? Viene guardando un espacio por si el de adelante frena y de pronto un vivillo se le mete, ¿usted cómo se pone? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la reacción normal de la gente? Por lo menos el pitazo se lleva. Claro. Mínimo. Sí, uno por susto, por miedo. Sí. Y la otra también porque le pasó. De hecho, es normal que las personas reaccionen con enojo ante la sensación de miedo. Es una reacción, exactamente. Muy bien. Es una reacción. Por eso le decía que el jefe que grita más es el que más miedo siente. Uh-huh. Y el que menos escuchado se siente, porque uno cuando grita y está en el campo, ¿para qué uno grita? Para que lo oigan, ¿verdad? Entonces, entre más grite, miedo a ser escuchado tiene. Nos quedan 7, 8 minutos de programa. Podemos, y te pido permiso para eso, tocar 2 ejemplos prácticos. Dale. Número 1, Maduro en Venezuela. Sí. En este momento enfrenta el tema de sostener el poder versus un movimiento en las calles que se le está enfrentando. Porque empezó a comparar. Porque permitió, el régimen permitió que se pudiera presentar una opción para comparar. Y en esos términos, el discurso que él empieza a gestar a partir del momento en que es declarado, entre comillas, el reelecto, empieza a generar esa conexión nuevamente con la gente para tratar de mantener su posición y tratar de que dejen de lado a los que están liderando el movimiento. Sí, con la gente que le sigue. Exactamente. Eso fue... Y poder reconectar con los que se están queriendo ir con el otro bando. Ya abrió la puerta de la comparación. Ya abrió la puerta que no existía. No le va a ser fácil. El tema de la dictadura de Maduro es muy compleja y tiene mucha trayectoria. Uh-huh. Hablar de eso puntualmente no es tan fácil. Pero si lo hablo desde la parte de conducta humana, de cómo funciona el cerebro y a partir de sus estructuras, le podría decir que abrió el portillo de la comparación como nunca antes. Ya. Y eso es gasolina. Y la comparación es que hablan el mismo idioma, el opositor habla el mismo idioma para el pueblo. Y el asunto es que lo que le está haciendo al pueblo es comparar si aquello que dice Maduro es verdad o no, cuando se voltea a ver si es cierto como está viviendo, uh-huh, y si eso que le están vendiendo es real o no. Ok. Uh-huh. El otro ejemplo, y te lo comentaba cuando conversamos, una conferencia de prensa hace 2, 3 miércoles, donde el presidente de Costa Rica entra en una lucha de ver quién grita más con un periodista. Y el periodista le hace una consulta, sí, él reacciona, en la siguiente semana le hace otra vez una consulta y le grita. ¿Eso cómo se puede entender? 2 mecanismos que suceden en el cerebro en ese momento. Uno es, acuérdese que cuando yo grito es porque no me siento escuchado. Uh-huh. Y cuando no me siento escuchado, siento mucho miedo. Uh-huh. La segunda es porque siento una amenaza. Entonces es un mecanismo, ¿verdad? Uh-huh. Para poder volver a sentir poder. No intimidar, es intimidar al otro a través de mi poder. Pero siempre que una persona grita es porque no se siente escuchada. Y la emoción que está atrás es porque tiene miedo de no sentirse escuchada, de no ver su verdad, de que no lo comprendan. Entonces crea una frustración que se manifiesta con ese tono de voz y con esa reacción o comportamiento. Básicamente ese tipo de comportamientos en ambos ejemplos lo que intenta es meter una inyección que le permita volver a la adrenalina del poder de la posición en la que está. De hecho, la adrenalina es un acompañante del miedo, uh-huh, y se desencadena cuando la amígdala
se enciende. ¿Ok? Lo curioso es que si estás en una entrevista, debería ser ecuánime, ¿verdad? Pero cuando la amígdala te secuestra el cerebro, tu capacidad de raciocinio y control de las emociones se pierde. Se pierde o disminuye, sí, exactamente, y ahí va hasta perderse. Entonces ya solo reaccionas y no razonas. En esos casos y en cualquier otro que se pueda presentar en la vida cotidiana, en las diferentes esferas de poder en la cual una persona está inmerso, ese detonante o esa demostración se puede catalogar de debilidad en medio de una condición de poder, y ese momento de debilidad puede ser una muestra para otro alfa o para el público con el que conectó, de decir, ok, no es tan sólido como yo creí, no es tan yo como yo creí. Exactamente, si tienes esa capacidad de conciencia y estás consciente. Y si hay alguien que se lo diga. Claro, que se lo diga. Porque si alguien juega solo el partido solo tiene una cara. Bueno, pero si hay alguien que señale eso, y la persona, el grupo de personas conectadas puede encontrar una luz diferente a la que está viendo. Claro, porque ya no está concentrado en la lucha, sino en encontrar tu debilidad. Que es parte de la naturaleza humana. Encontrar cómo yo puedo ser mejor que vos. Sí, exactamente. Bueno, eso es porque es parte del egoísmo, ¿verdad? Exacto. Todos queremos ser protagonistas. Es parte de la lucha de poder de la gente. Bueno, porque todo el mundo quiere ser protagonista. Exactamente, eso es parte. Pero si se concentran en la guerra y no en la debilidad, va a haber guerra siempre. Pero si yo me concentro en tus debilidades mientras que tú me atacas, en lugar de defenderme, yo me enfoco en tus debilidades, adivine cuál va a ser el resultado. Te voy a debilitar. Y va a promover más reacciones de los soldados. Más reacciones de miedo de la persona. Entonces se te sale la parte fea. Yo digo la parte primitiva de uno. El chuki, en la calle. Exactamente, eso es. Es un tema complejo, no es fácil de explicarlo. El mismo tema de poder es complejo, el mismo tema de las situaciones como la que está pasando, pues los hermanos venezolanos también. Pero qué interesante porque lo vimos de una manera diferente, Jonathan. ¿Desde dónde nace el poder? Desde nuestros miedos, súper relacionado. Nuestras creencias construyen nuestra realidad. Y qué importante porque no hay que ir tan lejos. Hay que tener mucho autoconocimiento y autocontrol, inteligencia emocional. En ese caso, el señor presidente, en ese momento, la amígdala le secuestró el cerebro y también su capacidad de inteligencia emocional. Si yo sé quién soy y tú me vienes a insultar, pero yo sé quién soy, no vas a tener un efecto sobre mí. Vas a tener un efecto sobre mí cuando yo dude y diga que usted medio tiene razón, que yo soy esa persona. El personaje tiene que evitar esos episodios para que no sea señalado de una forma negativa. Claro, porque ya yo tengo una percepción de usted. Cuando yo digo, ¿cuál es la percepción que yo tengo de Jonathan? Para mí es lo que yo creo y valoro de él. Y cuando yo creo, valoro de ti, tal y tales aspectos, y de pronto veo que se le sale Chucky, entonces ya no te tengo en el pedestal que tengo, ¿verdad? Puede ser que ya tenga un poquito de miedo. Así es. Helen, muchísimas gracias. Bueno, espero tratar de ser un poco clara. Es un tema que se las trae y muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan porque estamos aprendiendo. Así es, y el propósito de Red Democrática es mostrar toda la información posible para que usted pueda ver la realidad del país y así pueda tomar las decisiones que tenga que tomar en función de las necesidades que usted necesita suplir. Eso es, y al final de cuentas, heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica en la cual estamos viviendo. Muchísimas gracias, Helen, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía. En unos minutos el programa estará siendo colocado en el canal de YouTube de Red Democrática. Escúchelo, véalo, compártalo y hagamos de este programa que sea algo viral en Costa Rica, porque me parece que todos necesitamos entender cómo es que se posiciona el juego de poder desde las esferas de lo que en algún momento inicialmente la hipótesis fue adicción, lo vimos como emoción, y al final de cuentas entender cómo nos relacionamos en todas las áreas del acontecer de la vida. Muchísimas gracias a todos, hasta mañana si Dios así lo permite.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.